Continuamos con el siguiente panel. El panel para nosotros es el número 7, pero es el panel de Poder Legislativo en la esfera municipal. Desarrollo local en tiempos de crisis. El papel estratégico del gobierno municipal. Así se llama el panel. Y para este panel vamos a tener la coordinación de Enzo Pauleta. ¿Es así o no? Enzo, Es así, Mario. ¿me estás Buenas escuchando? tardes. ¿Cómo estás? Un Muy placer bien, estar acá. Enzo, muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, siguiendo desde el miércoles este encuentro, muy interesante. La verdad que estábamos conversando recién con los panelistas, cada uno tiene su área de preferencia, pero muy contentos y como te decía recién, un honor estar acá, que nos hayan invitado y que lo municipal tenga su lugar en este encuentro que va desde lo local a lo internacional. Pero espectacular, Enzo. Y la verdad, bienvenido. Bienvenido. No hemos tenido la oportunidad de hablar, nos estamos conociendo ahora, pero encantadísimo con tu presencia. Tenés un referente ahí en el panel que me habló muy bien de vos, un tal Torchi, que no sé si te suena de algún lado. Así que bienvenido. El panel es tuyo, Enzo. Muchas gracias. El tal Torchi juega en varios equipos. Nosotros lo contratamos de a temporadas, la verdad que es un lujo. Ahora está con nosotros, así que bueno, lo vamos a aprovechar. Sí, sí. Eh, No sé si juega en varios equipos, si tiene contrato en varios equipos, eso es lo que no sé, pero sí, es un jugador de toda la cancha. un jugador de toda la cancha, exactamente. Realmente interesante la oportunidad, más para nosotros que estamos en estos meses, en el escenario de pandemia, en un proceso de adaptación de lo que es nuestra actividad de capacitación. Realmente esa frase que generalmente repetimos mucho los que nos dedicamos a lo municipal, de que las ciudades y los municipios son la primer cara de lo estatal, cuando el vecino tiene algún tipo de necesidad, de demanda y de reclamo, bueno, se ha hecho muy patente en estos meses, ¿sí? Y estando en el último año en distintos lugares del país, realizando capacitaciones que solemos hacer desde hace bastante tiempo con este equipo, vimos la necesidad de adaptar muchos de los contenidos que compartimos con concejales, funcionarios, dirigentes de organizaciones, a este nuevo escenario que, bueno, sorprendió de alguna manera y requirió distintas respuestas y herramientas que muchas de ellas no estaban a disposición de los municipios. Por esa razón, ya desde hace un tiempo venimos trabajando en brindar estas nuevas herramientas a los municipios, a los consejos deliberantes, a las distintas esferas de los gobiernos locales, y en esa línea también venimos con los integrantes de este equipo trabajando en un libro que tiene mucho que ver con lo que vamos a exponer hoy acá, así que también es una oportunidad para comentarlo, de la mano de la Fundación Konrad Adenauer, que nos acompaña seguido en esta tarea de capacitación a los municipios. Enzo. Estamos a punto de editar este nuevo libro. Enzo, ¿me escuchás? ¿Sí, no? Te escucho perfecto. No, porque en este ida y vuelta, y ni siquiera te presenté, o sea, la gente no sabe quién sos, el que no te conoce, y yo con este ida y vuelta, que me cayó tan simpático, olvidé presentarte como corresponde. Así que, Adelante, Enzo, Mario. tengo que decir que sos licenciado en Ciencias Políticas, que estás especializado en Gobierno Municipal, Prensa y Comunicaciones, ¿sí? Procesos políticos, que das cursos de especialización, y que sos miembro del programa de investigación geográfico político patagónico de la UCA, ¿sí? ¿Esto es así? Exactamente. Muchos de los que estamos acá, bueno, formamos parte. Hoy el programa patagónico ya no está en la Universidad Católica, no está en funcionamiento, pero es importante mencionarlo porque es un denominador común de muchos de los que estamos en este panel y de los que integramos CIMA. Por lo tanto, es importante. El vínculo con las ciudades patagónicas es muy fuerte, es donde generalmente hacemos nuestros encuentros de capacitación. Bueno, perfecto, entonces. Ahora sí, continúa con el Muy panel bien. tranquilo, ahora ya te conocemos más. Muchas gracias. Bueno, ahora es mi turno de ir presentando a los integrantes de este panel. Vamos a empezar con Eduardo Arraiza, que nos va a hablar un poco de lo que es la gestión municipal. Eduardo es miembro fundador del CIMA. Actualmente se desempeña como especialista de operaciones en el Banco Interamericano de Desarrollo, profesor adjunto de Gobierno y Administración y de Formulación y Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad Católica Argentina. Y también es responsable del programa de fortalecimiento municipal en la UCA. Eduardo, te escuchamos.
Bien, muy bien. Muchas gracias, Enzo. Muchas gracias a Salra por la organización de este panel y por habernos invitado a participar. Efectivamente, hace ya muchos años que estamos trabajando la temática local desde CIMA, como muy bien comentaba Enzo, nuestro presidente. Y bueno, como corresponde luego de la pandemia y a raíz de la pandemia tuvimos que ir adaptando mucho todas nuestras modalidades de trabajo, no solamente desde CIMA, sino también a título personal. Todos nosotros lo hemos padecido, lo seguimos padeciendo, el teletrabajo, las clases, las burbujas y demás. Y obviamente la órbita de la gestión municipal no fue ajena a eso. Y de alguna forma vamos a tratar de arrimar o de proponer algunos lineamientos y algunas ideas importantes que pueden contribuir a que la adaptación de la gestión municipal a tiempos de pandemia o momentos de crisis en particular, no solamente por esta pandemia, aproveche un poco esas situaciones de crisis. Y en esto es importante detenerse un poco porque justamente una de las ideas es esta idea de aprovechamiento de la crisis. Uno dice, bueno, pero ¿cómo se puede aprovechar un momento de crisis? Bueno, justamente, y esto lo reflexionábamos bastante, y el libro que comentó Enzo que estamos preparando, que está pronto a salir, insiste sobre la cuestión vinculada a la temática de que cualquier crisis conlleva, por un lado, cierto peligro, pero también una oportunidad de hacer cosas distintas o de hacer cosas nuevas o de cambiar algunas modalidades de gestión. Y en este aspecto lo que yo quería destacar en términos de la gestión municipal es volver a poner sobre el tapete la cuestión de la utilización de un enfoque de políticas públicas. Habitualmente se habla mucho de las políticas públicas, se las refiere en general como políticas de Estado, que tienen cierta continuidad, que no importa cuál sea la gestión, que continúan en el tiempo. Y de alguna manera el enfoque de políticas públicas contribuye mucho a pensar la gestión de otra forma. Y de alguna forma también nuestras intervenciones tienen que ver o se relacionan con este enfoque de políticas públicas. Cuando hablamos de un enfoque de políticas públicas nos referimos a una situación que se da cada vez más, en donde las sociedades están constantemente solicitando y pendientes de la información y de la responsabilidad de los funcionarios de informar, de publicar decisiones, de publicar información vinculada al gobierno, y esto de alguna forma contribuye a ese enfoque de políticas públicas. Y este enfoque de políticas públicas ayuda mucho a la toma de decisiones. Y si hay algo que caracteriza los momentos de crisis, además de este doble sentido de peligro y oportunidad, es que las decisiones se vuelven muy relevantes y las decisiones se toman en mayores grados de incertidumbre. O sea, uno toma decisiones y no tiene muy claro qué se viene en el futuro, y de esa forma entonces utilizar este enfoque de políticas públicas ayuda a reducir un poco esos grados de incertidumbre, sobre todo en momentos de crisis en los cuales uno tiene que decidir y a veces piensa o ve que está decidiendo casi en el vacío, sin saber muy bien qué es lo que va a suceder en pocos días o en pocos meses. Lo importante también a la hora de la toma de decisiones siempre es pensar al municipio como un todo. Los municipios habitualmente uno lo enfoca desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo, y para que los municipios arriben a decisiones es importante que ambos poderes municipales coordinen adecuadamente sus funciones. Y la toma de decisiones tiene que ver con una comunicación y un ejercicio muy fluido entre el ejecutivo y el legislativo, y eso también, digamos, nosotros entendemos que es promovido por este enfoque de políticas públicas. Habitualmente el enfoque de políticas públicas nosotros lo podemos dividir en 5 etapas, 5 momentos, 5 fases que empiezan con una fase vinculada a la identificación de los problemas. Esta fase vinculada a la identificación de los problemas tiene que ver con fijar con mucha claridad cuál es el principal problema o cuáles son los principales problemas que deben ser atendidos por la administración, establecer algunos objetivos vinculados a esos problemas y que esos objetivos sean claros. Y al momento de
hablar de objetivos claros es importante delimitarlos, ¿sí? Muchas veces uno cuando toma decisiones de política tiene la ilusión o la pretensión de que esa decisión o que esa política resuelva todos los problemas. Bueno, no, no es así, no se puede proceder así, y por esa razón uno tiene que ir diseñando determinados instrumentos para ir resolviendo determinados problemas. Una vez identificados esos problemas, se pasaría a lo que es esta segunda fase del enfoque de políticas públicas, que tiene que ver con formular diferentes alternativas o formular diferentes opciones de política en función del problema que se haya identificado y de los objetivos que se hayan planteado. Y es importante tener en cuenta esta etapa de formulación y también en la etapa de identificación eso ya se tiene que empezar a ver, porque de alguna manera todos los aspectos de una gestión municipal van a estar alcanzados por esa política pública que uno quiere formular o que uno está empezando a diseñar. Y cuando digo todos los aspectos, vuelvo a lo que acabo de mencionar. El principal aspecto de la coordinación entre Ejecutivo y Legislativo a la hora de tomar una decisión. Posiblemente para esa política pública se requiera la sanción de una ordenanza. Bueno, seguramente Torchi va a hablar mucho más que yo de lo que tiene que ver con las ordenanzas en contexto de crisis. También probablemente se requiera algún ajuste o alguna disposición presupuestaria para asignar recursos económicos para atender esa política pública. Bueno, probablemente también Emilio va a darnos algunos lineamientos. Seguramente también esa política pública tenga que ver, y sobre todo en momentos de crisis como la actual, con ver de qué manera se dinamiza la economía, que viene muy golpeada por el freno que supuso o que significó la pandemia en todo el mundo y también en Argentina. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más con Andrés Ombrosi vinculado al tema de desarrollo local. Y cada vez que yo hago una política pública, sin dudas lo que tengo que hacer es comunicarla adecuadamente. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho ya a esta altura de la pandemia, que si a mí me preguntan si puedo salir, si no puedo salir, en qué horario, cuándo puedo comprar, yo ya no sé ni cuáles son las restricciones vigentes, ni si puedo viajar, si no puedo viajar, cómo tengo que hacerlo, etc. Hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la comunicación y que va a ser una adecuada comunicación a que efectivamente se puedan ejecutar adecuadamente las políticas públicas. Entonces eso también lo vamos a ver en este panel con Enzo Paoletta, que va a trabajar o tratar el tema de comunicación. Como dijimos, las políticas públicas tienen mucho que ver con la adopción de decisiones, que es justamente la tercera etapa de ese enfoque de políticas públicas, y esa adopción de decisiones nuevamente va a tener que, en función del tipo de decisión que se esté tomando a nivel municipal y del tipo de acciones que se quieran desarrollar, va a requerir de una ordenanza, va a requerir de una resolución o algún tipo de instrumento normativo que sostenga o sustente esa decisión a la que se arribó para diseñar y ejecutar esa política. Luego de la decisión viene la parte de implementación, que es quizás lo que nosotros más identificamos con la gestión municipal. Cuando hablamos de gestión municipal, creo que automáticamente nos viene a la cabeza todo lo que el municipio hace, servicios, obras, todas las prestaciones que lleva adelante, que tienen que ver con la disposición de equipos o personas que trabajen o que desarrollen actividades para implementar esas políticas. En contexto de crisis todo eso se vio, o con esta pandemia, digamos, todo eso se vio alterado o afectado, y apareció un concepto que hoy lo tenemos en la punta de la lengua y que antes prácticamente era una palabra que no usábamos, que era el protocolo. O el protocolo antes era solamente saber cómo sentar a la gente, cómo invitarla y ese tipo de cosas. Hoy cuando hablamos de protocolo, hablamos de un montón de otras cosas más, pero que básicamente a la hora de implementar una política o a la hora de implementar una decisión, lo que nos muestra, lo que nos indica ese protocolo, es quién tiene que hacer qué cosa y de qué manera tiene que hacerlo. Si al entrar a un comercio me tengo que me tengo que poner alcohol en gel y estar con barbijo y hacer las cosas de una determinada manera, eso es lo que habitualmente nosotros hoy denominamos protocolos. Y a nivel de gestión municipal también tiene que ver con la forma en la que los municipios coordinan sus acciones entre las distintas áreas, o eventualmente cuando hablamos de una pandemia como la crisis por COVID-19, cómo los municipios pueden coordinar sus acciones con otros municipios vecinos, ¿sí? Porque posiblemente estén en una región o en una zona en la que sea conveniente encarar acciones de manera conjunta, por ejemplo, para fijar algunos parámetros para tratar de detener los contagios o para tratar de atender mejor en términos de salud a su población.
Eh, Esa implementación, por supuesto, es la etapa más sensible de cualquier política pública que uno quiera implementar o que uno quiera llevar adelante. De estas políticas que, como les dije al principio, empezamos identificando objetivos, pasamos por formular alternativas y ver qué tipos de políticas se podían diseñar, pasamos a la adopción de algunas de esas alternativas, las llevamos a la práctica con todas estas dificultades, intentando establecer en el caso de una determinada crisis un determinado protocolo para que esa política se pueda llevar adelante. Y por último llega la etapa de evaluación, que es la etapa en la que, sobre la base de los objetivos que yo me había fijado, llega un momento en el cual tengo que analizar si después de un periodo determinado, después de aplicar esos recursos presupuestarios, después de haber tratado de impulsar ordenanzas o sancionado ordenanzas e implementado o reglamentado las mismas, y después de desarrollar acciones vinculadas al impulso económico y haber comunicado esas decisiones, logré o no los objetivos o en qué medida logré esos objetivos que me había fijado en el momento de diseñar esa política pública. Eso es un poco, muy rápidamente, el enfoque de políticas públicas, con algunas referencias vinculadas a la crisis que estuvo marcando el pulso y la vida de todos nosotros desde marzo del año pasado, y que también queríamos reflexionar y compartir con ustedes. Y como ya estoy excedido en el tiempo, le voy a devolver la palabra a Enzo Paoletta para que presente al próximo expositor de nuestro panel. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muy interesante. Vamos a pasar al próximo orador. Lo mencionamos cuando iniciamos el panel. Héctor Pérez Bourbon, Torchi, abogado, docente, asesor. Se desempeña en el ámbito público desde hace más de 35 años, socio fundador de diversas organizaciones vinculadas a este área que estamos trabajando en este encuentro, socio fundador del LICITEL, de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, y también autor de diferentes libros y publicaciones, el último de ellos que recomiendo especialmente, Calidad Legislativa, realizado también encima y con el apoyo de la Fundación Adenauer. Torchi, te dejamos la palabra. Gracias, Enzo. Bueno, trataré de resumir en pocos minutos algo que quería comentar. Me parece muy interesante haber incluido el tema municipal en este encuentro de Asalra, que le agradecemos, por supuesto, que nos haya hecho un huequito, porque habitualmente uno cuando piensa en Parlamento piensa solamente en lo grande. Sí, es cierto, hay dos cámaras nacionales, hay dos cámaras legislativas nacionales, hay 32 cámaras legislativas provinciales, porque hay 8 provincias bicamerales, 16 unicamerales. Pero cámaras legislativas municipales debe haber más de 1000, no sé cuántas hay, pero son muchísimas. Entonces, es un ámbito que en lo parlamentario no podemos descuidar también. Muy rápidamente, como mencionó Eduardo recién, esas decisiones políticas, esa política pública, en muchísimos casos, casi siempre, requiere que se lleve a cabo a través de una ordenanza. Hay que aprobar una ordenanza para poder llevar a cabo esa política pública. Entonces vamos a tratar de ver de qué manera influye este tema de la pandemia en esto de las ordenanzas. ¿Qué pasa con el proceso y con el producto ordenanza? Y para eso propongo que lo analicemos desde la calidad, desde gestión de la calidad. La ordenanza tiene 4 elementos componentes. Por un lado, la ordenanza es un texto. Es un escrito, es un texto escrito, esta es la ordenanza. Pero además, ese texto escrito tiene un contenido preceptivo, tiene un precepto jurídico adentro. Y este es otro elemento. Si bien están los dos simbióticamente unidos, es importante destacarlos como conceptos diferentes, como componentes diferentes. Y además, también hay que analizar la relación entre el contenido y el continente, porque si analizamos un poco, fíjense que el técnico legislativo, el asesor legislativo, es un traductor de una cuestión bastante interesante. El que escribe un libro, el que escribe una novela, traduce de su cerebro al texto que él está escribiendo. El que traduce esa novela sale del texto que escribió el autor de la novela y lo pasa a otro texto que escribe él. Pero el asesor legislativo, el técnico legislativo,
Este paso intermedio no lo tiene. Él tiene que traducir directamente a un texto lo que piensa otra persona. Lo que ideó el cerebro de otro, él lo tiene que traducir un texto. Y esto no es nada sencillo, por eso es una tarea realmente muy complicada. La calidad de esto también se puede analizar. Y por último, no podemos olvidar que todo esto está sustentado en una decisión política, como mencionó Eduardo, por supuesto. Vamos a ver qué pasa entonces con la pandemia en cada uno de estos componentes. Respecto del texto, los requisitos de calidad del texto son básicamente tres, muy desarrollados por Fermín Bertone, que estuvo en un panel hace un par de días. El texto tiene que ser preciso, claro y conciso. Tiene que ser claro para que lo entienda todo el mundo, para que toda la gente entienda qué es lo que se está ordenando, pero más allá todavía de que tiene que ser claro, tiene que ser preciso. No solo tiene que poder entenderse, sino que todos deben entenderlo de la misma manera. Y esto también es un requisito del texto. Y además tiene que ser conciso, no abundar en palabras. Los textos no son para ganar el Premio Nobel de Literatura, los textos normativos, son para contener un precepto jurídico. Estos tres requisitos de precisión, claridad y concisión, ¿cambian algo con la pandemia, con la cuarentena? A mí me parece que no. Estas son cuestiones específicas, intrínsecas, digamos, del texto normativo. La cuarentena, la pandemia, no parecen alterar demasiado estos requisitos de calidad. El contenido preceptivo tiene que tener también sus requisitos de calidad. En primer lugar, tiene que ser justo. Si uno lee la Constitución, se va a dar cuenta que la Constitución claramente dice que la función de los jueces es administrar justicia legalmente y bien. La función de los jueces no es aplicar la ley. La función de los jueces es hacer justicia, para lo cual aplican la ley. Entonces, esa ley, en este caso es una ordenanza, tiene que ser justa, porque si no los jueces no la van a aplicar. Además, tiene que estar subordinada a normas superiores. Si yo estoy en un consejo deliberante, tengo un cúmulo de normativa jurídica que debo tener en cuenta. Tengo la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes nacionales, la Constitución provincial, las leyes provinciales, particularmente la Ley Orgánica de Municipalidades, y eventualmente la Carta Orgánica del municipio. Lo que yo decida como contenido preceptivo de la ordenanza tiene que estar encuadrado dentro de este andarivel que me marcan esas normas. Y además tiene que tener una cierta, como diría, armonía o equilibrio horizontal respecto del sistema jurídico. El sistema jurídico no es una bolsa de normas, es un sistema de normas, y por lo tanto hay que mantener ese equilibrio y esa armonía entre la norma que yo estoy haciendo y el resto del sistema. Estos requisitos, que tiene que ser justo, subordinado a normas superiores y coherente con el orden jurídico, ¿cambian algo con la pandemia? Parecería que no, parecería que no. No hay mayor diferencia, me parece a mí, entre una época normal o una época de pandemia, de cuarentena. Lo que hablamos de esta traducción que hace el asesor legislativo del cerebro o la idea de otro a un texto, tampoco parece estar influenciado por la pandemia. Esto fundamentalmente es la destreza que él tiene para captar lo que piensa otro y que le transmite verbalmente y poder volcarlo en un texto. O sea, acá parece tampoco haber problemas con la cuarentena, con la pandemia. Pero llegamos al último elemento componente, que es la decisión política, y acá sí tenemos algunos problemitas. La decisión política, en primer lugar, tiene que ser sustentable, tiene que poder durar en el tiempo. A la gente no se le puede estar cambiando las reglas del juego a cada rato. Y esa duración o durabilidad en el tiempo, esa sustentabilidad de la decisión política, tiene que ver mucho con el consenso, y no solo con el consenso de sanción, sino con el consenso de acatamiento, como me hicieron notar hace muchos años un par de alumnos que tuve, Carlos Peirano y Eduardo Di Fini. No solo cuán de acuerdo están los que aprueban los que toman esa decisión política, sino cuán de acuerdo está la gente, que es la destinataria de esa decisión política, porque en la definición de Joseph Juran de calidad es la satisfacción del cliente, es decir, algo es de buena calidad cuando el destinatario de esa cosa se siente satisfecho. Y esto es muy importante, y acá sí tenemos que tener en cuenta el tema de la pandemia y de la coyuntura y de la cuarentena,
Porque esa decisión sustentable tiene que tomarse en la coyuntura y para la coyuntura, pero no solamente para la coyuntura. Cuando se toma esta decisión en la coyuntura, hay que pensar que va a seguir durando más allá de la coyuntura. Y entonces esto hay que ser muy cuidadoso en lo que estamos decidiendo también. Esperamos que esta coyuntura de la pandemia se pase rápidamente, pero las ordenanzas van a seguir vigentes, no van a tener una fecha de vencimiento cuando se terminen las restricciones de la pandemia. Además de la sustentabilidad, la decisión política tiene que ser viable, tiene que ser posible de ser llevada a cabo. Y esto requiere de un análisis de distintos puntos de vista. La viabilidad tiene que ser jurídica, tiene que ser política, tiene que ser social, tiene que ser económica y aún tiene que ser una viabilidad fáctica. ¿Cambian estas cosas con la pandemia? Sí, cambian y cambian bastante con la pandemia. Por ejemplo, la viabilidad jurídica. Un municipio habitualmente tiene facultades propias para organizar una actividad cualquiera pública, por ejemplo, no sé, un festival, una carrera de sortija, o un encuentro de guitarristas, o lo que se le dé la gana. Y esto habitualmente lo hace sin pedirle mayor permiso a nadie. Pero resulta que en época de pandemia podemos tener una ley de orden superior, sea provincial o nacional, que prohíba las reuniones. Y entonces esta facultad que jurídicamente el municipio habitualmente tiene, se le viene medio cortada y esta carrera de sortija no lo va a poder hacer porque están prohibidas las reuniones multitudinarias. Desde el punto de vista político, lo mencionó Eduardo, los alineamientos políticos cambian con esta época de pandemia. Entonces puede suceder que el municipio que habitualmente está de acuerdo con, por ejemplo, por decir algo, de acuerdo con el gobierno provincial y enfrentado al gobierno nacional, en algún momento se ve que se le cambiaron los papeles y está al revés, y está alineado con el gobierno nacional y enfrentado al provincial. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Esta viabilidad política también puede variar en función de la pandemia. La viabilidad social, por supuesto. La gente no tiene el mismo humor en épocas normales que en épocas de pandemia. Supongo que se va a referir a esto más Enzo cuando hable de comunicación, pero hay que dar noticias malas a una sociedad mucho más malhumorada. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. La viabilidad de lo que yo quiero instrumentar a través de esa ordenanza, desde lo social también se puede ver afectada por la pandemia. Ni hablar de la viabilidad económica, se va a referir Emilio a esto, pero el presupuesto va a tener, por un lado, una modificación de los gastos, van a tener que destinar más a salud, a determinadas cuestiones del tipo de apoyo a emprendimientos económicos o cosas por el estilo, y además seguramente va a tener un decrecimiento en los ingresos. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, desde el punto de vista fáctico, también la pandemia puede influir porque la gente se comporta como se comporta y no como uno le gustaría que se comportara. En Francia, el año pasado, creo que fue en Francia, terminaron suspendiendo una segunda vuelta electoral porque en la primera había ido muy poca gente a votar, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque la gente tenía mucho miedo, era muy al comienzo de la pandemia, de la peste. La gente tenía mucho miedo, fue un porcentaje tan bajo que decidieron no hacer por ahora la segunda vuelta, porque iba a ser un fracaso. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Redondeando un poco todo esto, la decisión política tiene que ser oportuna. Y por supuesto la oportunidad tiene mucho que ver con esta circunstancia de crisis, de coyuntura que estamos atravesando con el tema de la pandemia. Uy, un segundo. Esto en cuanto al producto ordenanza. Y vamos a un minutito a ver qué pasa con el proceso por el cual el Consejo Deliberante produce la ordenanza y en qué medida ese proceso se ve afectado por la pandemia. Y si vemos que hay algo que la pandemia afecta, ver de qué manera podemos conjurar ese inconveniente, y para eso tenemos que tener claro cuál es el fondo y cuáles son las formas de lo que estamos haciendo. Porque a veces, por no analizar esto, las formas terminan sobreponiéndose a lo que es el fondo de la cuestión, al objetivo, y esto no es bueno. ¿Cómo es el trabajo parlamentario? El principio básico del procedimiento parlamentario es que hay que lograr un acuerdo. Porque la esencia de la democracia no es la votación, la esencia de la democracia es el acuerdo.
La votación es el último recurso democrático para tomar una decisión cuando no se ha llegado a un acuerdo. Y fíjense que decidirlo por votación implica un acuerdo que es precisamente decidirlo por votación y no con la monedita, a las trompadas o en una carrera de embolsado o a la carta más alta. Es decir, esto es esencial. La base es el acuerdo. ¿Y cómo se logra el acuerdo? Y el acuerdo se logra conversando, básicamente dialogando. ¿Y por qué hay que lograr un acuerdo? Porque hay que representar a la sociedad, pero no hay un interés uniforme en la sociedad. Los intereses de la sociedad no son homogéneos, son encontrados y muchas veces contrapuestos. El que vende quiere cobrar mucho, el que compra quiere pagar poco. Los profesores quieren exámenes difíciles, los alumnos quieren exámenes fáciles. Los empleadores quieren sueldos bajos, los empleados quieren sueldos altos. Siempre hay intereses contrapuestos. Y lo que tiene que hacer, en serio, el cuerpo legislativo es ver de qué manera buscamos un acuerdo intermedio que no va a satisfacer totalmente a todos, pero es lo que menos molesta a todos. ¿Cómo se hace esto? Conversando, dialogando, y esta es la principal tarea que se desarrolla en las comisiones parlamentarias. ¿Influye la cuarentena en esto? Y sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque la labor de las comisiones, que habitualmente se desarrolla en una reunión presencial, la pandemia lo complica o lo impide definitivamente. Entonces, ¿cómo se puede solucionar este problema? Una sería eliminar las reuniones de comisión, lo cual no es bueno, y otra es hacer las reuniones de comisión de otra manera. Entonces, acá es donde la tecnología nos brinda una buena mano, nos da una buena mano, y efectivamente se ha volcado mucho, casi toda la tarea parlamentaria hoy, a hacer reuniones virtuales de distinta manera, aprovechando la tecnología existente. Y creo que en esto no hay que asustarse demasiado. Es cierto que es distinto, lo cual no quiere decir que sea peor. El miércoles, anteayer, escuché un panel muy interesante donde estaba Miguel López, subdirector de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Mauricio Vicencio Bustamante, abogado de comisiones de la Cámara de Diputados de Chile, Ricardo Doria, director de comisión del Senado de Paraguay, y Claudia Cisneros, secretaria de una comisión del Senado argentino. Los cuatro coincidieron en que tiene sus buenas ventajas esto de la virtualidad en las reuniones de comisión. Miguel López concretamente destacó que el presentismo de los legisladores aumenta muchísimo haciéndolo virtual. En el Congreso Nacional hay, esto por ahí en un Consejo Deliberante no pasa, pero en el Congreso Nacional hay legisladores a los cuales la oficina le queda a 1.500 kilómetros de su casa, o 2.500 kilómetros de su casa. Entonces, muchas veces la presencialidad se le complica por este tema de la distancia, y en la virtualidad esa distancia desaparece. En la virtualidad es como, ¿a qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar, dice una milonga de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que también hay que tener en cuenta, no asustarse por esto de la virtualidad y tratar de sacar el mayor provecho posible. Como mencionó Eduardo, crisis para los orientales, creo que en China crisis se dice con dos ideogramas, que es peligro por un lado, oportunidad por el otro. Aprovechemos la oportunidad. Y me permito sugerirle a los consejos deliberantes que además aprovechen esta oportunidad para ver si no vale la pena replantear el sistema de comisiones que tiene. Porque muchas veces el sistema de comisiones de los consejos deliberantes se hace simplemente copiando lo que hay. Y no es lo mismo un consejo deliberante de 15 o 20 concejales, o aún menos de 15, 12, 7, 9, con una Cámara de Diputados como Córdoba que tiene 60, 70, o la Ciudad de Buenos Aires que tiene 60, o el Congreso Nacional, 72 senadores, 257 diputados. La dimensión no es lo mismo, obviamente. Entonces no es bueno, a lo mejor, copiar exactamente el mismo esquema organizacional que tienen esos cuerpos legislativos mucho más grandes. Y a lo mejor les conviene más, y esto en la pandemia se puede manejar mucho mejor, hacer un sistema elástico de comisiones, no rígido, sino, por ejemplo, bueno, aparece un tema, a ver, ¿a quién le interesa? A ver, juntémonos, a vos, Roberto, te interesa, si María Teresa te interesa esto, si, bueno,
Alejandra también. Bueno, entonces de este tema vamos a crear una comisión para este proyecto, donde van a estar Juan Carlos, Roberto, Alejandro y María Teresa. Y listo. Y esto vale exactamente, porque acá quiero rescatar lo que dije hace un ratito, que las formas no nos impidan ver el fondo del problema. Que las formas no nos impidan ver el fondo. Nosotros tenemos reglamentos que parecen ser muy rígidos, no lo son estrictamente, pero a veces, por atarnos al reglamento, nos olvidamos de qué es lo que queremos hacer. Yo quiero ir a Mar del Plata por la Ruta 2, fenómeno. Voy por la Ruta 2, pero hay un embotellamiento fenomenal porque chocó un camión, se cayó un puente, y yo, entonces, ¿qué hago? Me desvío y todo, voy por otro lado. Paso por Tandil, lo veo a Enzo Pauleta, que vive ahí, y sigo hasta Mar del Plata por otro lado. Cuando llego me dice, pero usted no vino por la Ruta 2. Sí, está bien, no vino, pero yo lo que quería es llegar a Mar del Plata, no venir por la Ruta 2. Esto es lo que a veces no se tiene en cuenta. Si yo quiero llegar a Mar del Plata, quiero llegar a Mar del Plata. El camino, si me sirve la Ruta 2, voy por la Ruta 2 y si no voy por otro lado. Y esto me parece que es importante tener en cuenta en la organización y funcionamiento de los consejos deliberantes. Por último, porque si no me van a cortar el micrófono, la sesión, que también tiene este mismo problema por la cuarentena, hay que tener en cuenta que la sesión en realidad se superponen dos cuestiones. Uno es la explicación a la sociedad de lo que está sucediendo y otro es la formalización de la decisión. Estas dos cosas se dan en la sesión. De estas dos, la primera, la explicación a la sociedad, el sistema virtual es casi mejor que el presencial. Es mucho más fácil transmitir estas cosas a través de un sistema virtual que en la presencialidad del recinto. Y en cuanto a la formalización de la decisión, es cierto, hay que tomar algunos recaudos, pero también es posible hacerlo y así lo están haciendo prácticamente todas las cámaras legislativas del mundo, por lo menos de la Argentina, seguramente del mundo también. Bien, yo no quiero robarle más tiempo al panel, así que Enzo, te devuelvo el micrófono, muchas gracias. Gracias, Torchi. Bueno, vamos a pasar a Presupuesto y Economía Municipal. Emilio Camporini, licenciado en Ciencias Políticas, profesor de Economía Pública y Macroeconomía de la Universidad Católica, de Organización y Gestión Pública en la Universidad Austral. Emilio, te escuchamos y después pasaremos a Andrés. Tenemos todavía unos minutos para aprovechar cada uno, pero adelante. Perdón, no activé el micrófono. Ahí va. Bueno, Enzo, gracias. Gracias a Ezarra por la invitación. Vamos a tratar de ser sintéticos para darle espacio al resto de los compañeros. Cuando hablamos de presupuesto, tendríamos que abordarlo desde el punto de vista de la economía pública, ¿no? Y ver cuál es la incidencia del Estado en la economía. Eso es una cuestión bastante estudiada, compleja, y lo primero que tendríamos que ver cuando tratamos el tema de presupuesto es cuál es el contexto económico en el que nosotros vamos a ejecutar un presupuesto. Y justamente el contexto es de crisis, ¿no? Y el último año y medio se hizo mucho hincapié en la crisis sanitaria, pero resulta que la Argentina viene teniendo una crisis macroeconómica de proporciones bíblicas desde hace más de 10 años. Por lo tanto, estamos trabajando con el presupuesto, presupuestando en crisis desde hace 10 años, no desde hace un año y medio. ¿Esto en qué se sustenta? Bueno, tenemos el mismo PBI per cápita de hace 10 años. El año pasado nos contrajimos 10% y este año solamente vamos a recuperar un 50% de esa contracción. La inflación promedio de los últimos 10 años es del 32% anual. Hace 12 años que tenemos déficit fiscal. La pobreza en estos últimos 10 años pasó de ser del 30% aproximadamente al 42%, de acuerdo a la UCA. Y en estos contextos, en este contexto macroeconómico muy complicado, muy difícil de Argentina, la pandemia, que obviamente pegó el doble que en muchos otros países. En el contexto de pandemia, lo que sucede es que se eleva la necesidad de gasto público y se contraen los recursos. Por lo tanto, los estados empiezan a hacer
déficits fiscales. Para sostener esos déficits fiscales recurren al endeudamiento y a la emisión monetaria. La Argentina ha corrido más o menos por el mismo carril, con obviamente menor efectividad por el contexto que arrastraba ya hace 10 años, y seguramente tendremos que pagar costos mayores. ¿Cuál es el impacto de esta situación, puesta así en términos muy generales y sintéticos, sobre la fiscalidad municipal? En principio, los municipios han expandido enormemente su planta de personal en los últimos 10 años, producto de que en la Argentina no hay seguro de desempleo. El seguro de desempleo tiene muy baja cobertura y eficacia, es un déficit que tiene como estabilizador automático la Argentina. Eso hizo que obviamente el municipio actuara, es uno de los lugares institucionalmente menos regulados respecto al empleo público, por lo tanto actúa como empleador de última instancia. Se calcula que la expansión del empleo público fue del 80% en los últimos 10 años. Menor recaudación propia, penalización de las coparticipaciones y de la remisión de recursos afectados por parte de las jurisdicciones nacionales y provinciales, porque obviamente esas jurisdicciones tienen otras prioridades, IFE, ATP, salud, etc. El resultado final, una combinación de una especie de tormenta perfecta, alta rigidez estructural del gasto presupuestario municipal, básicamente una muy baja percepción de ingresos propios, apenas llega a cubrir la nómina municipal, o sea, los salarios, que adicionalmente tiene el problema de que se sostiene sobre la recaudación de algunas tasas, impuestos, depende de cómo le queramos llamar, que son altamente regresivos, distorsivos y anticompetitivos, como son las tasas de seguridad e higiene, etcétera, etcétera. Y por lo tanto queda sometido a una altísima dependencia de recursos afectados, decididos obviamente en otro nivel institucional, en la provincia o en la nación. En ese contexto, los gobiernos municipales enfrentan esta situación con una muy, pero muy pobre cultura presupuestaria. Nosotros encontramos que capitales de provincia, no estamos hablando ya de municipios de categorías menores, incluso política y económicamente, sino que hay capitales de provincia en la Argentina que no tienen presupuesto por programas. Desde el punto de vista de lo que un especialista en presupuesto público, en economía pública, puede recomendar en contextos de crisis, como dijo Eduardo, como dijo Héctor, la crisis es un peligro y una oportunidad. Y como no va a ser ni la primera ni la última, como comentaba Eduardo, Enzo, nosotros trabajamos mucho en la Patagonia y hemos dado estas charlas recurrentemente y asistido a gobiernos de la Patagonia recurrentemente, tanto en el CIMA como en el programa patagónico, y frente a cada crisis insistimos sobre la necesidad de que el municipio incorpore herramientas de gestión acordes al siglo XXI para capear la próxima crisis de una forma o desde un punto de partida diferente, ¿no? Obviamente, normalmente la respuesta es: en la crisis no podemos hacer esas cosas, tenemos que hacer la urgencia, esto, lo otro, y después queda todo. Y esto nos ha pasado porque, como sabemos, la Patagonia ha venido viviendo situaciones de crisis extrema, volcanes fundamentalmente, que afectan sus principales actividades económicas, o sea, no son casi lo que nosotros vivimos en Buenos Aires y en el resto del país, solamente como efecto de la pandemia, ellos ya lo vivieron. Un parate económico a cero,
problemas sociales, etcétera, etcétera, todos vinculados a una crisis importante. Entonces, ¿cómo hacer para gestionar esta crisis? ¿Cómo hacer desde el punto de vista presupuestario para gestionar esta crisis y que no solamente sea una cuestión reactiva, ¿no? Obviamente avanzar con el presupuesto por programas. El presupuesto por programas es una herramienta que permite una cuestión fundamental, que es el cambio de cultura organizacional. Este enfoque de políticas públicas que hablaba Eduardo Arraiza al principio, está vinculado a un cambio de cultura política institucional en el Estado argentino, que se tiene que dar a partir, obviamente, o por medio de la adquisición de algunas herramientas. La herramienta no es el fin último, ¿bien? El fin último es cambiar la cultura organizacional y lograr que el Estado municipal, el Estado local, se vuelva a posicionar como un promotor del desarrollo local y como el custodio del bien común, ¿no? Eso se logra a través de la adquisición de herramientas. Y una de las herramientas más importantes con las que podemos contar es el presupuesto por programas. Es trabajoso, sí, requiere un esfuerzo técnico, recursos, pero esa no es la principal. Cuando uno encuentra que hay capitales de provincia que no tienen presupuesto por programas, la cuestión técnica no puede ser la explicación de la razón por la cual no hay presupuesto por programas, porque esas capitales sí tienen recursos técnicos, económicos y acceso al asesoramiento especializado. La cuestión básica del bloqueo al presupuesto por programas, y esto pasa también a nivel provincial y hay un retroceso importante a nivel nacional, fundamentalmente en los últimos 10 años. El presupuesto por programas lo que va a promover es una cultura organizacional que empieza a tener foco en el bienestar público. Y eso opera políticamente como un bloqueo a la colonización del Estado por parte del partido, del sector, etcétera, que ganó la elección, un bloqueo a la búsqueda de renta por parte de proveedores, empleados, etcétera, etcétera, lo que se llama la captura de renta, y un bloqueo también a cierta cultura cortoplacista inherente a todo el Estado argentino y también al nivel local. ¿Cuáles son los beneficios? El presupuesto por programas es un muy buen vínculo entre el planeamiento que exponía Eduardo Arraiza al principio, si es participativo mejor, o sea, la incorporación de la participación de la ciudadanía en la definición del plan de desarrollo a la acción del Estado concreta en un año calendario. Para los funcionarios públicos de todos los niveles, sea cual sea su labor, su trabajo, recuperar el orgullo de pertenecer a una organización que genera efectos benéficos, reforzando el sentido y la razón de ser del Estado como promotor y salvaguarda del bien común. Y obviamente, en la próxima crisis, o en la continuación de la actual, no salimos todavía, contaremos con una cultura de gestión que nos permita conducir a nuestra comunidad en un contexto difícil, minimizando los efectos negativos de la crisis en el corto plazo, al mismo tiempo que aseguramos el desarrollo de nuestra comunidad para las próximas generaciones. Obviamente, esto no se hace de la noche a la mañana, requiere esfuerzo, requiere la utilización de recursos y, como dije antes, asumir el costo a corto plazo para tener beneficios a largo plazo. Es una mirada de largo plazo. ¿Querés que redondeemos así? Ya acabo de redondear, Enzo. Perfecto. Así de que si querés pasar al próximo expositor, adelante. Nos quedan unos minutos para una reflexión sobre desarrollo local de Andrés Hombros, y lo de comunicación vamos a quedar ahí pendientes de preguntas y compartir materiales.
Andrés Ombrosi es abogado especializado en diseño y gestión de políticas públicas y economía social. Se desempeñó en diversos cargos públicos municipales y provinciales y también actualmente se desempeña en el ámbito privado. Muchas gracias, Emilio, por tu ponencia y continuamos en la línea económica, pero ya más en el ámbito de las oportunidades de desarrollo que nos genera esta crisis. Andrés, te escuchamos. Muchas gracias, Enzo. Un gusto estar con todos. Trataré de ser lo más breve posible para dejar un espacio, porque lo de comunicación no quisiera que se lo pierdan, pero cuando hablamos del desarrollo local hablamos del futuro que queremos construir. El desarrollo es un proceso, no podemos pensar términos de desarrollo para nuestra generación presente, aunque también empieza hoy, impacta decididamente en el futuro, en las generaciones que vienen. Y en ese marco, yo creo que la labor de las áreas legislativas de todos los gobiernos, de los 3 niveles, es fundamental, porque es el espacio donde más posibilidades y más cultura y práctica de diálogo y búsqueda de consensos hay, que como siempre dice Torchi, es la esencia de la democracia, la búsqueda de acuerdos. Recién nos ilustraba Emilio los datos terribles que describen nuestro presente: 42% de pobreza, 10,5% de indigencia, el 65% de los chicos son pobres. De esto se sale con desarrollo, no con atajos. Y el desarrollo tiene que ver con generar las condiciones para invertir, para crecer, para que la gente tenga capacidad no solo de buscar trabajo, sino de emprender su propio negocio. Y crear esas condiciones, crear ese clima para el emprendedorismo, es algo que se tiene que hacer necesariamente en una mesa donde podamos dialogar multisector y multinivel. Multisector porque es el sector público, el sector privado con y sin fines de lucro, las organizaciones sociales y los vecinos. Y multinivel porque involucra a los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales y a los gobiernos nacionales. Necesariamente ese espacio hay que crearlo. Y sigo pensando, me tocó trabajar en el Consejo Deliberante de mi ciudad, sigo pensando que ese es el lugar ideal para dialogar, para invitar a los otros sectores a construir juntos escenarios para que posibiliten el desarrollo. Yo creo que el legislativo es el espacio menos expuesto al exitismo, a las presiones de los medios, de los vecinos. Es el lugar donde se puede pensar en un horizonte un poquito más lejano que el de las próximas elecciones. Y en eso creo que el personal de los cuerpos deliberativos tienen un rol fundamental, un doble rol fundamental. Primero creo que el personal, no los legisladores, el personal es el custodio del espacio de diálogo. Es el que lleva la vida de las comisiones, el que puede insistir para que las comisiones no solo se reúnan, sino que esas reuniones sean productivas, llevando una agenda que permite saber, bueno, cuáles son los compromisos, cuáles son las tareas, cuáles son los objetivos, y que eso no se desdibuje. Desde ese lugar yo asumo que el staff permanente de los cuerpos legislativos de alguna manera podrían ser los garantes de los procesos entendidos como es algo que se va construyendo punto a punto, paso a paso, mandato tras mandato. Y además pueden ser los facilitadores de ese proceso. Porque uno puede tener un rol pasivo y esperar recibir instrucciones, o uno puede tener, y es una decisión personal de ciudadano, tener un rol activo. Lograr que el diálogo se facilite, que si faltan actores sean involucrados. Yo sé que la decisión no está en el personal legislativo, que la decisión pasa por los mandos políticos, pero cuando tomamos una actitud proactiva es muy difícil para un legislador quedarse atrás. Yo no de ninguna manera pretendo decir lo que hay que hacer, simplemente les comparto lo que me gustaría que se haga, porque el desarrollo hay que planificarlo en una mesa donde quepamos la mayor cantidad posible de gente vinculada con la construcción de un futuro mejor. 1000 cosas más para hablar, pero simplemente decirles esto: todos estos procesos se dan a mediano y largo plazo. Y al que le parezca que hoy hablar de lo que va a pasar en 20 años o en 30 años es un disparate, yo lo comprendo, pero lo decíamos antes, ¿no? Siempre lo urgente está tapando lo importante, y cuando vemos estos indicadores que el 60% de nuestros chicos son pobres, hay que asumir que no hay nada más urgente que lo importante. Con eso quisiera cerrar.
Y si parece que pensar a 20 años o a 30 es un disparate, la mayoría de los que estamos escuchando estos paneles nos acordamos perfectamente de los años 90 lejos de ser una crítica. Miren para atrás, son 30 años. Tengamos esa misma capacidad de mirar para adelante y construir un futuro mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, lo mío es 1 minuto y les prometo que ya estoy viendo los próximos panelistas, que lo voy a respetar y tomo algo de lo que dijeron mis compañeros, ¿sí? Recién Andrés hablaba de mesa, Torchi hablaba de acuerdo y hoy tuvimos una muy buena charla sobre negociación. Bueno, la comunicación hoy en situación de crisis tiene que ver con eso, ¿sí? Con lograr acuerdos. La comunicación hoy no es el mejor spot. Se puede contar con la mejor agencia de publicidad, pero necesitamos de intendentes que recorran, que estén con los vecinos. Necesitamos que los municipios comuniquen en complicidad con los ciudadanos, como dice Toni Puig, ese catalán tan importante para lo que tiene que ver con la comunicación de las ciudades. O sea, hablamos mucho de marca ciudad, bueno, es el momento de poner a prueba cómo los municipios, los gobiernos locales, la dirigencia, los concejales, pueden lograr transmitir en una situación de crisis esas malas noticias que comentaba hoy Torchi. ¿Sí? Esa es la situación de crisis que tenemos hoy. Mucho de lo que hay para comunicar no es bueno, pero se puede hacer de la mejor manera. Cuando hablamos de un plan estratégico de comunicación, no estamos hablando de spot publicitarios y a qué segmento enviarlos, sino que estamos hablando de lo que es mucho más amplio. Algo que tiene que ver con un trabajo que se hace día a día, que se hace estableciendo objetivos, se hace entendiendo que aquí el objetivo más importante es aplanar la curva de contagios para evitar el colapso del sistema sanitario. Ese tiene que ser el principal objetivo. Fíjense qué difícil eso, y más en una situación electoral como la que estamos empezando a atravesar. No hay que perder ese objetivo y atrás de eso hay que ir haciendo la comunicación. No es un momento, no van a ser momentos gratos, pero sí se va a lograr mejorar la salud y la situación sanitaria de la población, evitar muertes, y en el mediano y en el largo plazo, mirando hacia atrás, los gobiernos locales van a poder decir que colaboraron muchísimo con esa situación. Le dejamos la posta al próximo panel. Mario, muchísimas gracias por permitirnos estar en este encuentro, ha sido un placer. El placer ha sido nuestro, Enzo, el placer ha sido nuestro, impecable el panel. Aparte, me encanta que participe la esfera municipal. Hablábamos entre nosotros que debieran registrar más presencia los consejos deliberantes en nuestros encuentros, y es buenísimo que de la mano tuya, de la mano de Torchi, empiecen a aparecer la esfera municipal, que es parte del Poder Legislativo y que tiene sus particularidades. Además, la coordinación, debo decirlo, Enzo, fue impecable.